Y creo que suficiente es lo que hemos dicho sobre los factores de producción y en concreto el más importante, el factor trabajo, porque es al que vamos a dedicar prácticamente una parte importante de nuestra vida, aparte como empresarios o como capitalistas que ahorremos. Hay otros factores de producción también importantes en el proceso productivo y el tema siguiente trata sobre ellos, factores originarios de producción no humanos. Básicamente están los recursos naturales, lo que tradicionalmente los economistas hemos denominado como el factor tierra. De nuevo, una manera burda y equivocada de hablar, de la misma forma que es erróneo y equivocado referirse al factor trabajo. Lo que hay, repito, es una constelación casi infinita de diferentes tipos de factor trabajo y también una constelación muy numerosa de diferentes tipos de recursos naturales en general y de factor tierra en particular. El factor tierra, además, durante determinadas épocas de la ciencia económica, sobre todo en el principio, aparecía como el factor protagonista. La muy equivocada escuela clásica anglosajona, que surge torpemente dando palos de ciego con el surgimiento de la revolución industrial, pues se construye en torno al factor tierra, es el factor base, el factor más importante. Incluso hay una escuela francesa que se llama los fisiócratas, que centran en torno a la tierra, al factor del recurso natural, digamos, toda su construcción científica en relación con la economía. La ciencia económica en esos años se obsesiona sobre la renta de la tierra. ¿Cómo se determina la renta de la tierra? Lo que la tierra percibe. Se crean incluso sistemas impositivos que solo graban la renta de la tierra. Henry George, por ejemplo, es uno de los que patrocinan una reforma en este sentido de los más conocidos. Y sin embargo, desde la perspectiva de hoy se ve que el factor tierra, igual que los otros bienes de capital, no es sino un factor más que coopera en el proceso de producción y que la renta de la tierra está determinada igual que la renta de cualquier otro factor, incluyendo la renta del factor trabajo que llamamos salario, por el valor descontado de su productividad marginal. Y que hay tierras que son muy feraces, porque están cerca de un río, porque están muy bien abonadas, porque son zonas de regadío, por tanto producen mucho y tienen un valor de mercado muy alto. Y hay en cambio otras tierras que no sirven para nada, solo están llenas de zarzas, no se puede obtener ninguna rentabilidad de las mismas, tienen un valor muy bajo. Incluso se puede observar cómo desde el punto de vista histórico se produce un cambio sobre el valor de la tierra. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace 30, 40, 50 años, después de la Guerra Civil Española, nadie valoraba unas peñas aquí en La Pedriza, a pocos kilómetros de Madrid. Allí no se podía cultivar, allí no se podía tener ganado. Qué cosa más absurda, no vale nada. Igual que tampoco se valoraba nada las tierras en la costa, en Mallorca. En Mallorca existía y existe, igual que en Cataluña, la institución del hereu. Todo lo bueno lo heredaba el mayor, y a los hijos pequeños no se le daba nada más que lo peor, lo que no valía nada. Y entonces lo que no valía nada en las Islas Baleares era la tierra de la costa, porque en la costa no se podía vivir, porque solo había arena, porque no se podía cultivar, porque no valía nada, y a los hijos mayores se les daba pues lo de dentro, donde se podía cultivar, donde se podía poner una ganadería de cerdos, etc. Pero sin embargo los gustos cambian. Aumenta el nivel de vida en España y resulta que todo el mundo empieza a querer tener una segunda vivienda e irse de la ciudad. ¿Y a dónde? Pues de pronto descubrimos las maravillas de la montaña, el aire puro, el oxígeno, las posibilidades de caminar por el monte, y lo que no producía ningún valor de mercado y eran unas peñas que nadie quería, de pronto tiene un valor muy alto. Y aquellos que eran los segundones, los terceros hijos, hijas, etcétera, a los que se les dio la hez de la herencia, es decir, las tierras en la costa, cambian las circunstancias en los años 60 y 70 con el turismo y se convierten en millonarios, porque de pronto que lo valoramos es despelotarnos, untarnos de crema y ponernos en la playa a tomar el sol y cuando tenemos mucho calor bañarnos en el agua. ¿Quién podía haber previsto eso hace 80 años? Luego vean ustedes cómo el mundo empresarial, la civilización, el proceso de mercado es algo en continuo cambio, dinámico, que se modifican los gustos y como consecuencia de eso, lo que no tenía en un momento determinado ningún valor descontado de productividad marginal, luego puede cambiar radicalmente. Esto no quita para que muchas fincas, de hecho, no tengan ningún valor de mercado, porque se encuentran en el interior, no se puede cultivar en ellas nada, no se puede hacer nada, son cotos que a lo mejor va alguien de vez en cuando a cazar, aunque de pronto se pone de moda la caza, y vienen los millonarios americanos y de Europa, incluso ya es interesante hacer una pista de aterrizaje
dentro del coto. Vienen, matan no sé cuántos miles de perdices y se van y pagan una fortuna. Una tierra que no valía nada empieza a tener valor. O el simple valor, aunque la tierra no valga nada, de que un propietario piense y se llene como un pavo real de que es terrateniente y pasee los fines de semana por su finca. Bien, puede ser de lo más variada la razón por la cual sea más o menos rentable cualquier parcela de tierra, pero el análisis que hemos hecho es perfectamente aplicable. Hay una tierra que se llama tierra submarginal. ¿Cuál es la tierra submarginal? Dice Mises. Pues es aquella cuyo valor descontado de la productividad marginal es cero y por tanto nadie la valora y está abandonada. Por ejemplo, pues yo qué sé, 100 hectáreas de desierto en mitad del Sahara. Vayan ustedes allí no hay nadie. O en Groenlandia, en mitad de Groenlandia, ahí entre los hielos. Por cierto, Groenlandia significa tierra verde, porque en la Edad Media hubo un proceso de calentamiento mucho más grande del supuestamente existente ahora, se desheló todo, se convirtió en zona verde y estaban las vacas pastando. Y ahí no había ni revolución industrial, ni había problemas de gases, efecto invernadero, etc. Pero sin embargo hoy en día nadie valora nada, pues yo qué sé, una hectárea en la Antártida, en mitad de la Antártida, y así sucesivamente, o una hectárea de superficie en mitad del Atlántico, etc. Todo eso, que tiene un valor descontado de la productividad marginal hoy por debajo de cero, es tierra submarginal que permanece abandonada. Y debe de permanecer abandonada, sería absurdo dedicar recursos a tratar de explotarla.